Hola nuevamente, sean todos muy bienvenidos a una práctica más. El día de hoy nos corresponde la práctica número 14 y estaríamos viendo un poco acerca de la manipulación del Doom. Bien, no olviden marcar la asistencia. Tienen hasta las 11 de la noche. Asimismo, también aquí tenemos una carpeta de recursos. En esta carpeta tenemos dos PDF, uno que dice clase Doom y otro que dice práctica. Ahora, ¿es necesario que ustedes lean estos documentos? Bueno. Estos documentos me ayudaron a mí a comprender mejor lo que vendría siendo la manipulación del Doom y también a saber qué es lo que es el Doom. Por ejemplo, aquí tenemos teoría que nos dice, ¿verdad? ¿Qué es el Doom? Es un modelo de objetos del documento. Esta es una forma en cómo se transforma lo que vendría siendo las hojas de HTML a objetos de una especie de nodos pertenecientes a un árbol. No podemos decir que es un árbol binario o algo así porque en este caso no entraría dentro del ámbito de binario, sería otro tipo de grafo. Entonces vemos aquí cómo está de esta forma el DOM en comparación al HTML. Esto es así porque si nosotros queremos manipular el DOM, por ejemplo, con JavaScript, meterle y sacarle algún div, algún párrafo, algún formulario o algo por el estilo, pues es necesario saber dónde tenemos que hacerlo y cómo, cuándo, por qué. Bueno. Así, de esta manera, pues nosotros podemos manipular el DOM. Por ejemplo, aquí tenemos HTML, que es la etiqueta principal. Asimismo, tenemos el head y el body, en lo que vendría siendo el mismo nivel. Luego tenemos el título dentro de head, dentro del body. Si nos fijamos aquí, tenemos dos div, que son los que están aquí. Pero asimismo, como tenemos dos div, podemos tener muchos elementos más, tres div, y ya no sería como algo binario. Bien, aquí pues tenemos cómo podemos nosotros seleccionar, bueno, más que todo agarrar elementos que están en el DOM. Normalmente lo hemos hecho con lo que vendría siendo el ID, mediante esta función llamada getElementById. Y asimismo pues nosotros podemos obtener ese elemento y poder escribir dentro de él o manipularlo de cualquier manera. Aquí tenemos un H1 con el ID título y de esta manera es como se almacena, ¿verdad? En una constante, en este caso en JavaScript. Y aquí lo podemos mostrar. Y lo que se mostraría sería todo esto. Ahora, también otra manera de obtener elementos dentro del DOM sería con la clase. En este caso, con esta función getElements by className. Si nos fijamos, este está en plural, getElements, por lo que significa de que cada elemento del DOM con la clase item, en este caso tenemos tres, como lo dice este ejemplo, eh, se van a tomar los tres. Pero, por ejemplo, esto lo que nos devolvería sería una especie de array con todos los elementos y aquí podemos acceder a uno en específico. Por ejemplo, console log items 0. Tomaremos el primer div y este sería lo que tenemos, ¿verdad? Primer ítem encontrado, div class elemental. También podemos obtener la longitud ya que como decíamos, ¿verdad? Sería una especie de array. También podemos seleccionar elementos eh, con de esta forma, mediante tag, tenemos aquí los métodos getElementByName, elements y getElementBy tag names. Tenemos aquí nicknames, document getElementBy name con el nickname, que sería una entrada, como lo dice aquí. También tenemos los elementos, que obtiene todos los elementos div de la página. También tenemos aquí los div, que vendría siendo casi igual a este, pero mediante tag. Ahora también tenemos el query selector. Aquí tenemos la descripción de lo que hace. Devuelve el primer elemento que encuentra que encaja con el selector CSS. Ahora, este pues va a devolver el primer elemento que dice, ¿verdad? Suministrado por el parámetro que le pasemos. Aquí tenemos, por ejemplo, la clase .main y la .info. Ahora también tenemos query selector all, que este ya los devuelve todos. También tenemos cómo crear elementos HTML, crear elementos. Por ejemplo, con esta función le pasamos un tag, las opciones, crear comment, le pasamos el texto, crear text node, clone node. También tenemos aquí el query selector que decíamos de que vuelve el primer elemento. Como en este caso tenemos de que queremos un div, pues para este caso va a tomar el primer div que encuentre. Vaya hacia aquí, aquí también eh, le podemos asignar elementos al nodo del DOM.
al nodo extraído del DOM, que en este caso sería este div. Por ejemplo, aquí tenemos el ID. Le estamos asignando un ID llamado page y quedaría de esta manera div ID igual a page y con la clase container que ya la tenemos, ¿verdad? Porque esto es lo que tenemos. También podemos asignarle este estilo, color dos puntos red, también class name, o sea, un nombre de clase. Si vemos aquí, la clase ha cambiado a data, ya no es container. Esto porque lo que hace es sustituirlo. Si quisiéramos que permaneciera container, tendríamos que ponerle container espacio data. Y aquí también para obtener atributos, para modificar o eliminar atributos en HTML. Con atributos pues nos referimos a todo el atributo, ¿verdad? Tenemos el ID, el style, la clase, tenemos un name, tenemos un value y así. También tenemos insertar elementos en el DOM, append child, remove child y negar elementos y navegar a través de elementos, perdón. Luego pasamos a la práctica. Bien, como les decía, si era necesario leer todo esto, pues al menos para entenderlo podría ser necesario. Ahora, con la práctica también tenemos bastante teoría. ¿Sería necesario leerlo? Al menos enfoquémonos en lo que vendría siendo los elementos de CSS, que serían estos. Tenemos el position, top, left, bottom, right. Todo esto pues es perteneciente a CSS. Esto es para entenderlo, ¿verdad? Ahora, también tenemos esta equivalencia de propiedades de CSS a propiedad del DOM nivel 2. Tenemos, por ejemplo, que background corresponde a background, background attachment a background pegadito aquí con camel que es attachment y así sucesivamente. Esto es para poder asignar elementos al DOM mediante mediante JavaScript. Ahora, al menos esta tablita pues sería necesaria darle una repasadita y por último tenemos unos ejercicios. Estos ejercicios aquí describe lo que se hace. Aquí es necesario, por ejemplo, crear un archivo llamado testclasses.html. Asimismo, aquí crear un archivo llamado CSS y linkearlo aquí. Y aquí posteriormente un classname.js y linkearlo allá también. Y aquí sería la prueba, el resultado. Bien, aquí tenemos este ejercicio que, por ejemplo, podemos ponerle formal y se nos cambia el texto a formal. Podemos tenerlo como incrustado, que nos cambia a texto incrustado. También podemos sombra desplazada y vemos cómo se nos agarra el texto con este estilo. Podemos poner escoger un estilo y darle, bueno, podemos eliminar los estilos. Vamos a ver, vamos en estilo y ya lo tenemos. Esto pues da a veces problemitas, pero es por lo mismo de que las cosas que queremos hacer se sobreponen y demás. También tenemos el ejercicio número 2. Que aquí lo tenemos, ¿verdad? El ejercicio número 2, de igual manera, aquí tenemos todo el código. Al final lo que se nos hace pues es una serie de botones con cosas que podemos hacer. Por ejemplo, vamos a deshabilitar todo lo que tenemos aquí y se nos va a mostrar algo sin estilos ni nada porque le hemos quitado todo. Ahora lo vamos a habilitar. Ahora vamos a modificar una regla y vemos de cómo todo se nos distorsiona. Ahora vamos a borrar esta regla, vamos a añadir una regla, podemos habilitar, deshabilitar y así mismo quedaría. Todo esto pues lo tenemos aquí, ¿verdad? Estos ejercicios ya los he hecho yo. Si lo abro con Code, podemos ver aquí el JS que lo que nos hace básicamente es habilitar y deshabilitar. Cuando hacemos clic en un botón, lo que va a hacer pues es de que va a tomar el estilo, lo va a deshabilitar, como tenemos aquí, deshabilitar, deshabilitar, habilitar y todo lo demás. Este es con respecto al ejercicio 2. Con respecto al ejercicio 3 que está más interesante, tenemos aquí el HTML, tenemos aquí otro documento JS llamado drag, que es importante para la movilidad de las ventanas. También tenemos la función load event, que es para poder cargar los eventos cuando manipulemos las ventanitas. ¿Y qué es lo que hace este último ejercicio? Tenemos unas ventanas que se mueven con un estilo igualito a las ventanas de sistemas operativos antiguos. Y vemos como esto, que a pesar de que se ve simple, que es algo que podemos ver, mover y todo, tiene su lógica. Aquí tenemos el HTML, aquí tenemos el estilo para que la ventana sea
se vea como con ese tipo de estilo antiguo. Aquí tenemos el drag, que mediante este pues podemos hacer que las ventanas se muevan y aquí está todo explicado. Podemos ver, por ejemplo, les mencionaba la vez pasada de que del método event nosotros podemos manipular todo, ¿verdad? Porque el método event trae bastantes datos. Por ejemplo, aquí establecemos de event, sacamos la posición X y lo igualamos a la posición del cliente. Esto pues no es algo que nosotros hemos creado, sino que así se llama el atributo contenido en event. Aquí tenemos demás otros atributos, por ejemplo, bueno, que este origin lo hemos puesto aquí, este star X el que está aquí, lo restamos y le damos una nueva posición, a menudo se va moviendo. Aquí tenemos también los eventos, por ejemplo, si el mouse se mueve, si el mouse deja de moverse y demás cosas. Esto pues lo implementamos aquí en cargar eventos, que básicamente conocemos las cosas con el mouse. Vemos aquí y así. Bien, entonces, ¿qué quedaría para la práctica de hoy? Básicamente que ustedes realicen estos ejercicios. Lo que podemos hacer es copiar y pegar, control C e irlo a pegar, pero es de fijarnos de que al menos los archivos queden separados. Que creen ustedes uno aquí. Como vemos, el que se está mandando a llamar aquí está dentro de una carpeta CSS llamada heading.css, que es el que está aquí. No es simplemente copiar y pegar, pero también es saber lo que estamos haciendo. Y así. Espero que estos ejercicios pues les ayude a comprender un poco lo que vendría siendo la manipulación del Doom. Pueden ver ahí el código ustedes, cómo está realizado y demás cuestiones. Sin más que decir, pues muchas gracias y feliz resto del día.